Comprendéis ahora la importancia de la filosofía del arte. El valor es una unidad dual trinitaria, es la extensión entre la necesidad y la satisfacción, entre el interés y el convencimiento justo, y es la unidad entre la expectación y el disfrute del beneficio. El cosmos es el objeto de la máxima necesidad, es el objeto de la máxima razón justa y es el objeto del máximo deber cumplido, sin un sujeto que lo aprecie, sin un humano que lo disfrute, que lo descubra y reconozca hasta convencerse, y sin un humano realizado en el cumplimiento del máximo deber necesario, el universo no vale nada. Piénsalo. Sin sujetos que aprecien la belleza no existiría la belleza. Sin sujetos que reconozcan la máxima razón válida no existiría la razón. Y sin sujetos que aprecien y disfruten del beneficio de la calidad excelente y extraordinaria de las especies, ¿qué sentido tendría el universo? La especie humana da sentido a las cosas. ¿Cuánto vale una moneda sin mercado? ¿Cuánto vale un cuadro sin compradores? ¿De qué está hecho el universo? ¿De qué está hecho el universo? De valor, de perceptibilidad intencional, selectiva y poderosa. Eso es a lo que llamamos protoconsciencia cósmica, de dualidad complementaria y de rechazo al desorden. Ya explicamos qué es la conciencia y por qué soñamos. Vamos a ver por qué soñamos. El sueño es una forma de explicarnos que existe una realidad establecida que no contiene tiempo ni espacio en distancias como lo conocemos en el ambiente, para indicarnos que existen sentidos no físicos, para eso existen los sueños, y que las personas son principalmente afectos o defectos, no morfológicos ni limitados. Además, para indicarnos que en ese ambiente no hay edad, ni dolores ni heridas, porque las cosas se observan vinculadas o desvinculadas. En los sueños se aprecian o desprecian a sujetos o aspectos reconocidos o imaginados. Aprecio o desprecio se transforman en atracción o reacción. Los sueños son un universo paralelo y pretendido quizá sea un anticipo de lo que será. Lo cierto es que existen en nuestro ideal imaginario y nos invitan también a pensar en posibilidades diversas y distintas a las físicas. Sin humanos no existiría el amor. Sin humanos no existiría conocimiento. Sin humanos no existiría la producción. Todo esto existe para el ser humano. Solo existe aquello reconocido y para reconocer hay que conocer primero. Ese conocimiento es el contenido en la conciencia humana a nivel de noción de prototipo de contenido e imagen. Ya lo dijo Kant cuando afirmó que el conocimiento a priori determinaba el conocimiento a posteriori. El cosmos es una entidad infinita de conectividad, de conocimiento y de posibilidades, para que el ser libre, autónomo y responsable se realice plenamente en lo ajustado a su identidad íntegra en su dignidad y que se sienta suficiente, seguro y satisfecho. Por eso decimos que el arte es la actividad emocional de crear y de apreciar belleza, y belleza en el grado máximo de calidad, comunicación y armonía. El arte y el artista son los responsables de restituir los errores del pasado y transformar la creación en consecuente con el ordenamiento de la máxima ordenanza. Es la inteligencia. El intelecto es la capacidad humana que reconoce el juicio justo. El cosmos es una cantidad de información y esa información se debe a la razón que lo justifica necesario. Todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario, y esa necesidad es el porqué y el para qué del qué o del acto. No existe verdad superior a la razón de ser del acto, puesto que toda necesidad se satisface en el cumplimiento completo del deber ser satisfecha o del deber ser necesario. Consecuentemente, la inteligencia únicamente puede reconocer la razón que justifica el acto, de donde se deduce que no existe inteligencia superior a aquella que reconoce la razón de ser del objeto. La inteligencia no es una cantidad de conocimiento, eso es memoria. La inteligencia es el operativo necesario para descubrir y reconocer cuál es la razón que justifica o que se justifica verdadera. Para reconocer se precisa libertad y evaluación apreciativa. Cantidad de conocimiento almacenado en diversas memorias pueden superar a la memoria humana,
Pero eso no es inteligencia. La inteligencia es un tribunal donde se evalúan cualidades y posibilidades, se analizan, se discierne, induce y deduce, y de esa manera se llega a una sentencia o razón mediante la libertad de evaluar. La inteligencia no es una biblioteca, es la capacidad de reconocer, y para reconocer es necesario disponer del conocimiento a priori, noción de prototipo, y no hay noción superior a la del universo. Memoria es un receptor absorbente de información capaz de retener y recordar conocimiento existente. La memoria no está en un lugar específico, no ocupa espacio, pero es. Es, pero no está. Recibe información o conocimiento y entrega recuerdos imaginarios, conocimientos o sentimientos. Se compone de entrada de datos y de salida de datos. La memoria es el almacenamiento emocional sensible, almacenamiento cognitivo inteligente y de almacenamiento de imagen o de experiencia. La memoria es un procesador de dar y recibir información ligada con la conciencia, como las neuronas ligan el cerebro con el cerebelo. La conciencia analiza, compara y discierne entre lo importante y lo urgente, entre calidad y cantidad, y en base al juicio justo para la conciencia determina la alternativa válida. Con la colaboración de la lógica o sentencias resultantes de evidencias previas, la inteligencia analiza y compara propósitos y finalidades, justificaciones y necesidades, diferencias y semejanzas. La conciencia del ideal común, del sentido común, del bien común existe en la memoria, esa es la conciencia original, y esa conciencia es la que evalúa mediante la credulidad y la duda, ayudada por la lógica, por esas experiencias previas, evalúa el conocimiento, discierne de entre una posibilidad y otra, y entre la conciencia original, que es esa conciencia del ideal común, del sentido común y del bien común, y la conciencia querida, que es ese sentido del ideal particular, del sentido particular, del bien particular, entre esas dos conciencias se dicta sentencia. Y la sentencia es la razón que justifica ese juicio emitido por el sujeto. Satisfacción, seguridad y suficiencia. Hay quienes creen que la vida es disfrutar del día a día sin indagar en el conocimiento de su razón de ser. Y hay quienes se preocupan de buscar su razón de ser. Esos son los filósofos. Y sus conclusiones son lo que denominamos filosofía. Vivir por vivir no es suficiente. La satisfacción, la seguridad y la realización suficiente no se establecen sin un camino, sin una dirección, sin una orientación, sin una razón de ser, sin un recorrido. Estar feliz no es ser feliz, estar es momentáneo, ser es una condición establecida. Ser implica identidad, integridad y dignidad, estar es ocupar un lugar en un determinado momento. Ser feliz sin realizarse o cumplirse en el deber ser natural es sentirse insuficiente. Ser feliz sin conocerse en la integridad de la dignidad de la identidad humana es sentirse inseguro. Ser feliz sin sentirse pleno en el establecimiento de la máxima seguridad o de la máxima necesidad humana es sentirse insatisfecho. Cuando se habla de la felicidad, del amor, de la realización, se debe pensar en grande. Tenemos moral, ética y estética. ¿Qué es la moral? La moral es la suma de normativas de comportamiento y de convencimiento que establecen una identidad íntegra en su dignidad. Ética es el ejercicio del control y dominio de la posición y de las virtudes, el celo y los instintos que permite una convivencia sana, justa, equitativa y decente. Estética es el proceso de realización y cumplimiento del máximo deber válido para todo. La moral persigue la armonía, la ética persigue la equidad, la estética persigue la calidad. Calidad, equidad y armonía. La moral persigue la armonía, la ética persigue la equidad y la estética persigue la calidad. Calidad, equidad y armonía son valores perseguidos por el arte. El máximo deber válido para todo es la finalidad específica de la estética. La justicia equitativa es la finalidad de la ética. Y la identidad íntegra en la dignidad es la finalidad de la moral. La moral espera la decencia, la sinceridad y la pureza. El ser decente se cuida su mente y su cuerpo, su apariencia y su carácter, para el bien del resto. Cuida su lenguaje y sus ideas, cuida su actitud y su actividad para el bien del resto.
El ser sincero piensa lo que dice antes de decir lo que piensa, no suelta palabra antes de ser evaluada, de ese modo controla la prudencia. El ser puro se controla, controla las virtudes, el celo y los instintos, sabe que el ejercicio del control de las virtudes es fundamental para disponer del recurso necesario para controlar el celo emocional, intelectual y motivacional. El ser puro sabe que sin el control de las virtudes y el celo no podrá superar el apetito intergenital prematuro del instinto reproductor. El individuo moralmente decente, puro y sincero es el atractivo máximo para su complemento. La ética espera la equidad, la justicia y la honradez. El ser ético piensa en el bien del otro o de lo otro por sobre su propio bien. Respeta y responde responsablemente al máximo deber válido para la comunidad y la familia. Supera la tentación del egoísmo narcisista, cleptómano o mitómano. Evita y supera la tentación derivada de sobornos o beneficios ajenos a los derivados de su propio emprendimiento. Evita las preferencias de unos por sobre otros en cualquier ámbito familiar, laboral o social. Atiende, entiende y está siempre atento a las máximas necesidades del ambiente. La estética espera la belleza, la interpretación y la armonía. El ser estético analiza proporciones adecuadas al máximo estándar ideal. Elige temas de interés social universal trascendentes. Ordena y compone en equilibrios tonales, cromáticos o gráficos. Aprecia los máximos valores contenidos en el arte. Produce armonías tonales, compositivas, gráficas o cromáticas. Sorprende con el nivel de calidad de sus productos y con el ingenio de sus obras. Pretende en cada caso la admiración del observador. La estética pretende la admiración de las personas que la observan. ¿El dato mata al relato? En ocasiones, el relato de los significados de la moral, ética y estética se entrelazan transversalmente y se confunden unos con otros. En esos casos es necesario echar mano del dato. ¿Qué espera la conducta moral del individuo? Ante todo, la salud, salud mental y física. La salud física la conocemos todos, pero la salud mental se deriva de la identidad íntegra en su dignidad. Aquí la RAE nos llena de adjetivos que intencionan explicar que la dignidad del ser humano es realizarse humano, de donde se deduce que la moral natural humana pretende la realización completa del ser íntegro en su identidad. Pero no nos lo explica. ¿Qué se espera de la ética? La equidad, la sinceridad, la honestidad, la honradez. ¿Qué se espera de la estética? Se espera calidad, objetos excelentes, admirables, extraordinarios. No es necesario llenar páginas de papel para comprender estos fundamentos esenciales del comportamiento, del convencimiento y de la convivencia. La razón que justifica las cosas es únicamente una, pero cuando se desconoce esa razón, las posibilidades de desacierto son infinitas. Esa es la razón por la cual los filósofos han emitido tantas ideas sobre la identidad e integridad humana, porque la desconocían. La posibilidad de acierto es únicamente una, pero las posibilidades de errar son múltiples. Ahí tenéis. Unos filósofos creían que el universo era agua, tales de Mileto, y tenían ciertas razones porque el porcentaje de agua en las plantas y en los animales es muy alto. Eratóstenes descubrió la redondez de la Tierra y eso contraponía la postura del agua porque se caería. Anasímedes contradecía estas ideas y pensaba que era el aire el que originaba el cosmos. Y Anaximandro pensaba que debía existir algo no físico, el infinito, y ese fue su argumento, pero ninguno de estos nos satisfacen. Cada uno tiene sus ideas particulares sobre cómo ser feliz o sobre cómo realizarse, pero la única idea que se ajusta a esa realidad, la verdadera razón, es la del por y la del para, y esa proviene de la naturaleza de la creación, del genoma, de la necesidad que justifica la razón de existir, la que declara suficiente, seguro y satisfecho al individuo. ¿A quién podemos preguntar por esa razón? Al ser humano. La naturaleza del ser humano existe contenida en su propia causa. Eso nos lo dijo Baruch Spinoza. En su propia causa existe la naturaleza del ser humano. Claro que sí, existe nuestra conciencia porque está conectada con la conciencia universal, con la protoconciencia cósmica. Y esa conciencia que nos dice lo que es y lo que no es, lo que vale y lo que no vale, lo que es cierto y lo que no es cierto, esa conciencia es la que debemos descubrir y escuchar en nuestro proceso de desarrollo vital.
el dato mata al relato. Para que el juez comprenda los hechos hay que explicarle las razones. Existen personas que se conforman con vivir sin saber que fueron alumbrados por la fuerza vital para cumplirse en ella. La fuerza vital intencional, selectiva y poderosa que mediante la información contenida en el genoma de su ADN lo obliga a alimentarse, hidratarse, oxigenarse y sentirse satisfecho, seguro y suficiente, es la estimulación de los impulsos vitales. Esa obligación natural, al no ser comprendida en su totalidad, realiza el artificio humano instintivo, salvaje, insuficiente, inseguro e insatisfecho, con el cual comparte la naturaleza original de la conciencia humana por todos ignorada. Vive y deja vivir no es suficiente. Debemos comprender cuál es nuestra razón de ser, nuestro porqué y nuestro para qué. Para eso es necesario examinar la filosofía del qué, lo posible y lo imposible. En la naturaleza existe lo posible y lo imposible. Lo posible es todo aquello derivado de procesos de desarrollo e imposible es todo lo anterior o posterior a esos procesos. Previo al proceso está la idea. La idea es un imposible de limitar o de razonar porque no contiene su realización en sí misma, es una pretensión causal, no una consecuencia física. El horizonte es inalcanzable, pero es el motivo que estimula a caminar. La plenitud es inalcanzable, pero es la necesidad que inspira la satisfacción. La verdad absoluta es inalcanzable, pero es el interés que nos motiva a investigar. El máximo cumplimiento del deber es inalcanzable, pero es el ideal por todos esperado. Los valores de máxima plenitud, máxima justicia, máximo deber cumplido son expectaciones imposibles de conseguir, pero por todos esperadas. Los ideales son todos imposibles, por eso son ideales, porque son aspectos del universo paralelo, el universo de las ideas. Ideal es la protoimagen de una idea, pero la idea no es estática, la perceptividad de la idea en su proceso de desarrollo capta nuevas posibilidades en la consecución del proceso y varía, altera y modifica su finalidad en el proceso, no llegando nunca a realizar la totalidad de lo esperado. Por eso nunca nos faltan ideas. Clase 12. ¿Qué especie existente conocida puede reconocer el valor? ¿Comprendéis ahora la importancia de la filosofía del arte? El valor es una unidad dual trinitaria, es la extensión entre la necesidad y la satisfacción, entre el interés y el convencimiento justo, y es la unidad entre la expectación y el disfrute del beneficio. El cosmos es el objeto de la máxima necesidad, es el objeto de la máxima razón justa y es el objeto del máximo deber cumplido, sin un sujeto que lo aprecie, sin un humano que lo disfrute, que lo descubra y reconozca hasta convencerse, y sin un humano realizado en el cumplimiento del máximo deber necesario, el universo no vale nada. Piénsalo. Sin sujetos que aprecien la belleza no existiría la belleza. Sin sujetos que reconozcan la máxima razón válida no existiría la razón. Y sin sujetos que aprecien y disfruten del beneficio de la calidad excelente y extraordinaria de las especies, ¿qué sentido tendría el universo? La especie humana da sentido a las cosas. ¿Cuánto vale una moneda sin mercado? ¿Cuánto vale un cuadro sin compradores? ¿De qué está hecho el universo? ¿De qué está hecho el universo? De valor, de perceptibilidad intencional, selectiva y poderosa. Eso es a lo que llamamos protoconsciencia cósmica, de dualidad complementaria y de rechazo al desorden. Ya explicamos qué es la conciencia y por qué soñamos. Vamos a ver por qué soñamos. El sueño es una forma de explicarnos que existe una realidad establecida que no contiene tiempo ni espacio en distancias como lo conocemos en el ambiente, para indicarnos que existen sentidos no físicos, para eso existen los sueños, y que las personas son principalmente afectos o defectos, no morfológicos ni limitados. Además, para indicarnos que en ese ambiente no hay edad, ni dolores ni heridas, porque las cosas se observan vinculadas o desvinculadas. En los sueños se aprecian o desprecian a sujetos o aspectos reconocidos o imaginados. Aprecio o desprecio se transforman en atracción o reacción.
Los sueños son un universo paralelo y pretendido quizá sea un anticipo de lo que será. Lo cierto es que existen en nuestro ideario imaginario y nos invitan también a pensar en posibilidades diversas y distintas a las físicas. Sin humanos no existiría el amor. Sin humanos no existiría el conocimiento. Sin humanos no existiría la producción. Todo esto existe para el ser humano. Solo existe aquello reconocido y para reconocer hay que conocer primero. Ese conocimiento es el contenido en la conciencia humana a nivel de noción de prototipo de contenido e imagen. Ya lo dijo Kant cuando afirmó que el conocimiento a priori determinaba el conocimiento a posteriori. El cosmos es una entidad infinita de conectividad, de conocimiento y de posibilidades, para que el ser libre, autónomo y responsable se realice plenamente en lo ajustado a su identidad íntegra en su dignidad y que se sienta suficiente, seguro y satisfecho. Por eso decimos que el arte es la actividad emocional de crear y de apreciar belleza, y belleza en el grado máximo de calidad, comunicación y armonía. El arte y el artista son los responsables de restituir los errores del pasado y transformar la creación en consecuente con el ordenamiento de la máxima ordenanza. Es la inteligencia. El intelecto es la capacidad humana que reconoce el juicio justo. El cosmos es una cantidad de información y esa información se debe a la razón que lo justifica necesario. Todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario, y esa necesidad es el porqué y el para qué del qué o del acto. No existe verdad superior a la razón de ser del acto, puesto que toda necesidad se satisface en el cumplimiento completo del deber ser satisfecha o del deber ser necesario. Consecuentemente, la inteligencia únicamente puede reconocer la razón que justifica el acto, de donde se deduce que no existe inteligencia superior a aquella que reconoce la razón de ser del objeto. La inteligencia no es una cantidad de conocimiento, eso es memoria. La inteligencia es el operativo necesario para descubrir y reconocer cuál es la razón que justifica o que se justifica verdadera. Para reconocer se precisa libertad y evaluación apreciativa. Cantidad de conocimiento almacenado en diversas memorias pueden superar a la memoria humana, pero eso no es inteligencia. La inteligencia es un tribunal donde se evalúan cualidades y posibilidades, se analizan, se discierne, induce y deduce, y de esa manera se llega a una sentencia o razón, mediante la libertad de evaluar. La inteligencia no es una biblioteca, es la capacidad de reconocer y para reconocer es necesario disponer del conocimiento a priori, noción de prototipo, y no hay noción superior a la del universo. Memoria es un receptor absorbente de información capaz de retener y recordar conocimiento existente. La memoria no está en un lugar específico, no ocupa espacio, pero es. Es, pero no está. Recibe información o conocimiento y entrega recuerdos imaginarios, conocimientos o sentimientos. Se compone de entrada de datos y de salida de datos. La memoria es el almacenamiento emocional sensible, almacenamiento cognitivo inteligente y de almacenamiento de imagen o de experiencia. La memoria es un procesador de dar y recibir información ligada con la conciencia, como las neuronas ligan el cerebro con el cerebelo. La conciencia analiza, compara y discierne entre lo importante y lo urgente, entre calidad y cantidad, y en base al juicio justo para la conciencia determina la alternativa válida. Con la colaboración de la lógica o sentencias resultantes de evidencias previas, la inteligencia analiza y compara propósitos y finalidades, justificaciones y necesidades, diferencias y semejanzas. La conciencia del ideal común, del sentido común, del bien común existe en la memoria, esa es la conciencia original, y esa conciencia es la que evalúa mediante la credulidad y la duda, ayudada por la lógica, por esas experiencias previas, evalúa el conocimiento, discierne de entre una posibilidad y otra, y entre la conciencia original, que es esa conciencia del ideal común, del sentido común y del bien común, y la conciencia querida, que es ese sentido del ideal particular, del sentido particular, del bien particular, entre esas dos conciencias se dicta sentencia. Y la sentencia es la razón.
la razón que justifica ese juicio emitido por el sujeto. Satisfacción, seguridad y suficiencia. Hay quienes creen que la vida es disfrutar del día a día sin indagar en el conocimiento de su razón de ser. Y hay quienes se preocupan de buscar su razón de ser. Esos son los filósofos. Y sus conclusiones son lo que denominamos filosofía. Vivir por vivir no es suficiente. La satisfacción, la seguridad y la realización suficiente no se establecen sin un camino, sin una dirección, sin una orientación, sin una razón de ser, sin un recorrido. Estar feliz no es ser feliz, estar es momentáneo, ser es una condición establecida. Ser implica identidad, integridad y dignidad. Estar es ocupar un lugar en un determinado momento. Ser feliz sin realizarse o cumplirse en el deber ser natural es sentirse insuficiente. Ser feliz sin conocerse en la integridad de la dignidad de la identidad humana es sentirse inseguro. Ser feliz sin sentirse pleno en el establecimiento de la máxima seguridad o de la máxima necesidad humana es sentirse insatisfecho. Cuando se habla de la felicidad, del amor, de la realización, se debe pensar en grande. Tenemos moral, ética y estética. ¿Qué es la moral? La moral es la suma de normativas de comportamiento y de convencimiento que establecen una identidad íntegra en su dignidad. Ética es el ejercicio del control y dominio de la posición y de las virtudes, el celo y los instintos que permite una convivencia sana, justa, equitativa y decente. Estética es el proceso de realización y cumplimiento del máximo deber válido para todo. La moral persigue la armonía, la ética persigue la equidad, la estética persigue la calidad. Calidad, equidad y armonía. La moral persigue la armonía, la ética persigue la equidad y la estética persigue la calidad. Calidad, equidad y armonía son valores perseguidos por el arte. El máximo deber válido para todo es la finalidad específica de la estética. La justicia equitativa es la finalidad de la ética. Y la identidad íntegra en la dignidad es la finalidad de la moral. La moral espera la decencia, la sinceridad y la pureza. El ser decente se cuida, cuida su mente y su cuerpo, su apariencia y su carácter, para el bien del resto. Cuida su lenguaje y sus ideas, cuida su actitud y su actividad para el bien del resto. El ser sincero piensa lo que dice antes de decir lo que piensa, no suelta palabra antes de ser evaluada, de ese modo controla la prudencia. El ser puro se controla, controla las virtudes, el celo y los instintos, sabe que el ejercicio del control de las virtudes es fundamental para disponer del recurso necesario para controlar el celo emocional, intelectual y motivacional. El ser puro sabe que sin el control de las virtudes y el celo no podrá superar el apetito intergenital prematuro del instinto reproductor. El individuo moralmente decente, puro y sincero es el atractivo máximo para su complemento. La ética espera la equidad, la justicia y la honradez. El ser ético piensa en el bien del otro o de lo otro por sobre su propio bien. Respeta y responde responsablemente al máximo deber válido para la comunidad y la familia. Supera la tentación del egoísmo narcisista, cleptómano o mitómano. Evita y supera la tentación derivada de sobornos o beneficios ajenos a los derivados de su propio emprendimiento. Evita las preferencias de unos por sobre otros en cualquier ámbito familiar, laboral o social. Atiende, entiende y está siempre atento a las máximas necesidades del ambiente. La estética espera la belleza, la interpretación y la armonía. El ser estético analiza proporciones adecuadas al máximo estándar ideal. Elige temas de interés social universal trascendentes. Ordena y compone en equilibrios tonales, cromáticos o gráficos. Aprecia los máximos valores contenidos en el arte. Produce armonías tonales, compositivas, gráficas o cromáticas. Sorprende con el nivel de calidad de sus productos y con el ingenio de sus obras. Pretende en cada caso la admiración del observador. La estética pretende la admiración de las personas que la observan. ¿El dato mata al relato? En ocasiones, el relato de los significados de la moral, ética y estética se entrelazan transversalmente y se confunden unos con otros. En esos casos es necesario echar mano del dato. ¿Qué espera la conducta moral del individuo? Ante todo, la salud, salud mental y física. La salud física la conocemos todos, pero la salud mental se deriva de la identidad íntegra en su dignidad. Aquí la RAE
Nos llena de adjetivos que intencionan explicar que la dignidad del ser humano es realizarse humano, de donde se deduce que la moral natural humana pretende la realización completa del ser íntegro en su identidad. Pero no nos lo explica. ¿Qué se espera de la ética? La equidad, la sinceridad, la honestidad, la honradez. ¿Qué se espera de la estética? Se espera calidad, objetos excelentes, admirables, extraordinarios. No es necesario llenar páginas de papel para comprender estos fundamentos esenciales del comportamiento, del convencimiento y de la convivencia. La razón que justifica las cosas es únicamente una, pero cuando se desconoce esa razón, las posibilidades de desacierto son infinitas. Esa es la razón por la cual los filósofos han emitido tantas ideas sobre la identidad e integridad humana, porque la desconocían. La posibilidad de acierto es únicamente una, pero las posibilidades de errar son múltiples. Ahí tenéis. Unos filósofos creían que el universo era agua, Tales de Mileto, y tenían ciertas razones porque el porcentaje de agua en las plantas y en los animales es muy alto. Eratóstenes descubrió la redondez de la Tierra y eso contraponía la postura del agua porque se caería. Anasímedes contradecía estas ideas y pensaba que era el aire el que originaba el cosmos. Y Anaximandro pensaba que debía existir algo no físico, el infinito, y ese fue su argumento, pero ninguno de estos nos satisfacen. Cada uno tiene sus ideas particulares sobre cómo ser feliz o sobre cómo realizarse, pero la única idea que se ajusta a esa realidad, la verdadera razón, es la del por y la del para, y esa proviene de la naturaleza de la creación, del genoma, de la necesidad que justifica la razón de existir, la que declara suficiente, seguro y satisfecho al individuo. ¿A quién podemos preguntar por esa razón? Al ser humano. La naturaleza del ser humano existe contenida en su propia causa. Eso nos lo dijo Baruch Spinoza. En su propia causa existe la naturaleza del ser humano. Claro que sí, existe nuestra conciencia porque está conectada con la conciencia universal, con la protoconciencia cósmica. Y esa conciencia que nos dice lo que es y lo que no es, lo que vale y lo que no vale, lo que es cierto y lo que no es cierto, esa conciencia es la que debemos descubrir y escuchar en nuestro proceso de desarrollo vital. El dato mata al relato. Para que el juez comprenda los hechos hay que explicarle las razones. Existen personas que se conforman con vivir sin saber que fueron alumbrados por la fuerza vital para cumplirse en ella. La fuerza vital intencional, selectiva y poderosa que mediante la información contenida en el genoma de su ADN lo obliga a alimentarse, hidratarse, oxigenarse y sentirse satisfecho, seguro y suficiente, es la estimulación de los impulsos vitales. Esa obligación natural, al no ser comprendida en su totalidad, realiza el artificio humano instintivo, salvaje, insuficiente, inseguro e insatisfecho, con el cual comparte la naturaleza original de la conciencia humana por todos ignorada. Vive y deja vivir no es suficiente. Debemos comprender cuál es nuestra razón de ser, nuestro por qué y nuestro para qué. Para eso es necesario examinar la filosofía del qué. Lo posible y lo imposible. En la naturaleza existe lo posible y lo imposible. Lo posible es todo aquello derivado de procesos de desarrollo e imposible es todo lo anterior o posterior a esos procesos. Previo al proceso está la idea. La idea es un imposible de limitar o de razonar porque no contiene su realización en sí misma, es una pretensión causal, no una consecuencia física. El horizonte es inalcanzable, pero es el motivo que estimula a caminar. La plenitud es inalcanzable, pero es la necesidad que inspira la satisfacción. La verdad absoluta es inalcanzable, pero es el interés que nos motiva a investigar. El máximo cumplimiento del deber es inalcanzable, pero es el ideal por todos esperado. Los valores de máxima plenitud, máxima justicia, máximo deber cumplido son expectaciones imposibles de conseguir, pero por todos esperadas. Los ideales son todos imposibles, por eso son ideales, porque son aspectos del universo paralelo, el universo de las ideas. Ideal es la protoimagen de una idea, pero la idea no es estática, la perceptividad de la idea en su proceso de desarrollo capta nuevas posibilidades en la consecución del proceso y varía, altera y modifica su finalidad en el proceso. Si eres docente, profesor, maestro, si te gusta
la filosofía, si te gusta la historia, si te gusta el arte, si te interesa descubrir cuál es la identidad íntegra de la dignidad humana, yo quiero invitarte a participar de un curso de 24 clases online particulares donde hablamos de la protoconciencia, de la conciencia original del individuo, de esa conciencia adquirida o suma de sentimientos, conocimientos y experiencias que almacenamos en nuestra memoria. Hablamos de nuestra emoción, del intelecto, de la voluntad, de cómo desarrollar esas capacidades que tenemos y cómo ejercer el control y dominio de las facultades, de las habilidades, de las virtudes, del celo y los instintos. Son temas muy, muy, muy importantes y te invito a participar en las clases o al menos a tener una pequeña conversación conmigo para explicarte los detalles. Y son clases cortas de 45 minutos, muy entretenidas. En esas clases hay aspectos filosóficos, aspectos científicos, aspectos artísticos, hay aspectos que la historia me ha ofrecido y otros pues que por las estadísticas uno empieza a darse cuenta de qué es lo que es estándar y qué es lo que es el estigma, la diferencia entre el estándar y el estigma en estas clases son notorias. Uno puede darse cuenta de cuándo estás recibiendo algo que es verídico, que es parte del estándar de la protoconsciencia universal, y cuándo estás hablando de una estigmatización que es el convencimiento propio de un credo particular. Así es que os invito a que forméis parte de estos grupos de estudio y me dejáis vuestro mensaje. Yo os voy a dejar el teléfono para que podamos comunicarnos y cualquier duda la solucionamos por teléfono. Muchas gracias.